Bien, ahora estamos grabando. Bueno, lo primero que voy a hacer es crear un nuevo proyecto de Java. New Java Project. Vamos a poner ejercicio 6. JD ejercicio 6. Tienen que renombrar el otro, que sin querer lo nombré mal. Em, ahí está. Botón derecho, refactor, rename, turno tab. Bien. Y ahora sí. Botón derecho, new, project, ejercicio 6, turno noche, JDBC. Bien. Este ejercicio, bueno, no tenemos nada. Lo primero que voy a arrancar haciendo es, vamos a crear el package entities. Vamos a poner product y pues vamos a ir a crear la parte del menú business. En product teníamos create int id, create string name, create string description, create double price, create in stock y create boolean shipping included. A ver si me faltó algo. ID, name, description, price, stock, shipping included. Sí, fíjense que es booleana, lo vamos a tratar como un booleano, a pesar de que shipping included acá figura como tiny int. Profe, ¿Sí? ¿Sí? ¿qué sería ese de shipping included? Es una triste excusa para usar un booleano en esto, que no se me ocurrió dentro de mi limitada imaginación algo que no fuera enable o disable para el producto y que usáramos un booleano. Sería si incluye el envío o no dentro del precio. Ah, ok. Es lo que mi Profe, limitada imaginación me permitía, sí. hoy, para saber nada más, digamos, la clase se basa en resolver el ejercicio. Sí, hoy vamos a resolver el ejercicio 6A, pero no sé no creo que lleguemos completo por las otras comisiones, creo que vamos a hacer nada más el list y el search. Por lo general solo nos alcanza el tiempo para armar la estructura de las capas y lo demás y llegar hasta eso. Bien, bueno. Una vez que ustedes tienen definido digamos, los fields o las variables de instancia, recuerden que pueden venir acá a source, generate getters y setters, seleccionan todo, si algo no quisieran tener un get o un set, los pueden destilar o pueden destilar los elementos que quieran, es decir, público, los modificadores que ustedes quieran y dan OK. Y acá lo tienen. Bien. Tenemos acá todos los getters y setters. Entonces ya tenemos nuestra clase product terminada. Así. Vamos ahora a crear el principal. Class, principal. Vamos acá. Y le vamos a poner que use un main. Y en el package le vamos a poner UI. ¿Sí? Después, es algo a lo que yo estoy acostumbrado, es algo que yo suelo hacer. Suelo crear una clase diferente, menú,
para lo que es el manejo, menú y UI handler, como ustedes quieran, pero el programa principal yo lo suelo separar del, del manejo completo de la interfaz. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo qué voy a hacer acá. Voy a agarrar, voy a tener un método, por ejemplo, public void start. Start. Sí, donde voy a empezar a hacer todo lo del menú. Y de acá voy a hacer, por ejemplo, new menú punto start. Si fuera algo, voy a hacer varias cosas con menú, bueno, creo el objeto, guardo una variable y hago todo lo que necesito. Y acá, normalmente un programa, ya sea de consola o lo que ustedes quieran, hace otras cosas a veces antes de empezar la interfaz, como por ejemplo, lee un archivo de configuración, si se va a conectar a una API, quizás tenga que pedir un token para poder trabajar con dicho token o unas keys, tenga que autenticarse, o necesite, por ejemplo, chequear que ciertas cosas están disponibles, como ciertos directorios, o que la información de conexión a la base de datos esté. Un montón de cosas puede ser que realicen antes de empezar a mostrarle la aplicación al usuario. Entonces todo eso lo hago en el programa principal. En algún momento digo, bueno, habilitarle la interfaz al usuario, ya sea en este caso de escritorio o de consola. Hoy vamos a usar consola, pero y cuando termino de hacer todo lo necesario con la interfaz, termina el programa. Pero separo, digamos, el main de lo que es la interfaz. Es una costumbre mía, una buena práctica que a través del tiempo me ha servido bastante. Entonces la voy a, o sea, yo la suelo utilizar. Por eso ver que varias soluciones mías hacen uso de esto. Bien. Nosotros acá, por ejemplo, podemos poner un método, digamos, poner input command, ¿sí? Para que genere. Entonces vamos a hacer acá source. Ah, no, directamente de acá vamos a hacer. Botón, hacemos clic sobre la crucecita y hacemos clic en create method. Y nos genera el método este. En este caso en particular, nosotros queremos que nos devuelva el comando. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer mostrar las opciones y leer. Entonces, si out please input command, y en las opciones vamos a poner list, search, new, update, delete, exit. ¿Sí? Y vamos a hacer el print solo, así nos muestra la misma línea. Y después voy a querer leer los datos. Bueno, como voy a leer tanto acá en el input, como voy a leer después para, por ejemplo, ingresar el ID cuando busque, o los datos cuando hago un insert y demás, voy a crear mi escáner. .in. Lo voy a crear a nivel de instancia, así lo puedo utilizar en todos los métodos. Y ahora sí, return, por ejemplo, scan. Next line. Bien. Y lo que voy a hacer es, por ejemplo, yo voy a definir string RTA igual while, sí puedo hacer un while o puedo hacer un do while para asegurarme que se ejecute alguna vez, pero do while y sería acá RTA punto
Ahora vamos a hacer así. Respuesta igual input command. Y acá vamos a hacer un switch. Puede hacer un switch, un if. Acá va a dar lo mismo. RTA. Y antes de poner los valores, tenemos el list, search, new, update, delete y exit. Bien. Acá vamos a poner list, search, new, update, delete y exit. Bien. Entonces, while RTA. Normalmente pondríamos distinto de exit. No nos va a funcionar esto. Porque los strings son objetos, no pseudo objetos. Entonces, equals, incluso le pueden poner un equals ignore case si ustedes prefieren, para que admita exit con mayúscula, pero mientras no diga exit, sigue repitiéndose. Profe, Sí. ¿por qué el igual no funciona y el switch sí? No me acuerdo por qué. En el switch, porque el switch compara contra el valor, o sea, el switch se fija según qué tipo de objeto sea. Ah, y hace equals, digamos, internamente. Exactamente, el switch después Ah, termina listo. tirando un equals. El Ah, igual nunca. Igual, o sea, claro, no, eso no. es una molestia que el igual no se traduzca internamente en equals. ¿Sí? Tendría que haber como un. En vez de que el igual no se comporte como el equals, tendría que haber. El igual se tendría que comportar como el equals y tendría que haber un método que se llame SameObject. O una cosa por el estilo. Porque es más común preguntar si son iguales que si son el mismo objeto. Pero bueno, Claro, no, eso no. al momento que se hizo la API de Java, es así por retrocompatibilidad, porque aparte es un cambio terriblemente significativo, cambiarle el comportamiento del doble igual. Fíjense que, por ejemplo, JavaScript lo tuvo que cambiar y ¿qué hizo? Creó el triple igual, no creó, o sea, no lo cambió, creó un triple igual. Entonces, ¿por dónde podemos ir? Bueno, en el default, que sería que no ingresó ninguno de los comandos que queremos. Invalid command again. Y no necesitamos nada más porque vuelve a ejecutarse. Y en el exit podríamos no hacer nada y dejar que salga. En este caso puede ser que tengamos que hacer cosas. Entonces vamos a poner close, ¿sí? Y podemos crear el método close y le decimos, en este caso, ¿qué tendríamos que hacer en el close? Cerrar el escáner. Una pregunta, ¿qué hace el default? Que no escuché. El default es cuando no ingresó ninguna de las opciones. Ni list, ni search, ni new, ni update, ni delete, ni exit. Bueno, Ok. no ingresaste ninguna opción válida. Comando inválido. Y no hacemos nada más. ¿Por qué? Porque cuando llega acá, como no coincidió con exit y acá no hizo nada, vuelve de nuevo y le pide el comando otra vez. Solito. Buenísimo. Bien, y me tendría que despedir para que sepa, para que se confirme que me fui. Entonces, le decimos chao. Soy ya. Martané. Bye. Bye. Bien. Bueno. Y ahora empezamos con el código que sí importa, digamos. Profesor, ¿ese método close va en delete o en exit? En exit, perdón. Muchas gracias. Antes de que todo eso falle. Ahora podemos empezar a programar. Antes de eso, yo siempre les recomiendo que traten de apenas van avanzando un poco, ir probando.
Entonces, por ejemplo, ¿por qué está todo cerrado? Sí. Entonces, vamos a principal, vamos a ejecutar. Y vamos a ponerle, por ejemplo, list. No hace nada porque todavía no le programamos nada. Search, nada. New, update, delete, invalid. Ahí me dice invalid command, try again. Y ahora sí, exit. Y se despidió y salió todo bien. Perfecto. Entonces ahora podemos empezar a programar. Ya que hicimos el menú básico y demás, empezamos por el list. Entonces yo puedo hacer list y crearme el método para listar. Create void list. ¿Qué voy a hacer yo ahora que tengo que listar? Debería invocar al método que va a la base de datos y trae todos los objetos, ¿no es cierto? ¿Y dónde tengo el objeto que se encarga de la base de datos? Todavía no lo creé. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear la clase que necesito. New class data. Le puedo poner db data acá. Db product. Sí, finish. Y public void. No, vamos a ponerle. Bueno, por ahora vamos a ponerle. ¿Se acuerdan que esto debía devolver? Debía devolver objetos de nuestro negocio. Entonces vamos a ponerle que devuelve una linked list de productos. List. Bien. Después lo vamos a venir a completar a return null para que no falle por ahora. Después lo completamos. Y venimos acá y ahora hacemos, por ejemplo, en este caso necesitamos nuestro objeto DB que lo vamos a usar en todos estos métodos. Entonces nos conviene DB product db igual new db product. Y entonces acá lo puedo usar db.list. Después me preocupo de que cómo voy a guardar toda esta información y más, pero ya estoy llamando al método que lista. ¿Sí? Bien. Esto después va a devolver una lista de productos. Bueno, entonces yo lo que tengo que hacer es mostrar esa lista. Voy a empezar por una forma bastante sencilla de entenderlo, después voy a ir cambiando para que vean una forma un poquito más eficiente, pero nada más. Linked list. Product. Products igual a esto. Y acá vamos a poner for product p in prods. Y hacemos sysout p.getList para mostrarlo. Algo sencillo. O sea, yo sé que voy a recibir una lista de productos y la voy a ir mostrando los nombres. Después le vamos a agregar lo que queremos mostrar, pero básicamente tenemos esta situación. Y ahora sí tenemos que hacer toda la parte de la conexión a la base de datos. ¿Hasta acá me siguen? Toda esta parte para, digamos, en el menú. Cuando vamos list, vamos a mostrar la lista de productos llamando a la clase de la base de datos que nos traiga la lista. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Yo voy a aprovechar para copiarme digamos, el código para evitar errores y pérdidas de tiempo. Me voy a copiar. Esto después, si tenemos tiempo sobre fin de año, vamos a sacarlo de un archivo de configuración. ¿Sí? Así que, pero va a ser más adelante sobre fin de año. Y esta vez se llama Java Market. Todos los demás datos deberían ser los mismos.
Y em, bien. Y voy a... Profesor, Sí. ¿puedo volver para atrás a la clase que estaba antes? ¿Qué funcionalidad tiene ese método? Creo que recién me explicó, pero no entendí, me parece. ¿Cuál? ¿El Ese, list? sí, el list. El list me va a devolver la lista de productos. Una lista, una linked list de productos. Solo eso. Pero no se puede definir en otro lado esa lista. ¿Cómo definir en otro lado? No entendí, perdón. Y, a ver, eso está en la clase de Product. Por Claro. ejemplo, en la clase menú, por ejemplo, no El se puede crear menú, esa lista en la clase menú. yo tengo la lista en la clase menú, la voy a recibir. Pero ¿por qué no? Y si yo si yo no devolviera una lista, ¿qué devolverías? Devolverías No, una no, sí, linked una list. lista devolvería, una lista ¿Pero de qué? ¿Una lista de de productos o un sí, no, results? no, una lista de productos. Y es eso. Estoy devolviendo una lista de productos. Y acá en el menú estoy recibiendo esa lista en una variable y después la recorro. Ah, está bien, perdón, listo, no dije nada. No, no, está Perfecto. bien, está bien. Este es el momento de preguntar, así que está perfecto. Listo, Bien, joya. perdón. Yo voy a ahora yo tengo acá todos los datos para conectarme. Public product en el constructor. ¿Qué voy a hacer? Voy a definir este driver. ¿Qué me está faltando a mí acá? El conector. Yo tengo el conector, por ejemplo, lib, lo pueden sacar desde otro proyecto como voy a hacer yo, o lo pueden sacar desde los archivos, o sea, desde el navegador de archivos que ustedes tengan, no hay ningún problema. Perdón, acá en el proyecto, new, pueden hacer folder o subfolder, subfolder, una ventaja que se exporta automáticamente, entonces nos hace más fácil la vida. A fin de año, si vemos gestores de dependencia, no hace falta todo esto. Y en los proyectos web ya viene incluida la carpeta donde tienen que pegar, así que no hay problema. Paste. Bien. Bien. Pegamos este y ahora hace botón derecho, build path, add to build path. Y se agrega automáticamente. Bien, ahora ya nos vamos a poder conectar con el driver con MySQL CJ JBC. Bien. Ahora yo lo que tengo que hacer es conectarme efectivamente hacia esto. Entonces lo que voy a tener es... voy a tener un par de objetos acá que voy a necesitar, entre ellos connection, que es de Java SQL, con igual new driver manager. ¿Era con uno o con dos N? No, perdón. Ahí está. Es un método estático. Driver manager punto get connection y ahora le tengo que pasar el string de conexión. Para no errarle, siempre mejor copiarlo de algún lado que ya lo tengamos y ahora lo explicamos. Ahí está. Bien. Les explico acá el connection string. Eso se llama un string de conexión que tiene toda la información que necesitamos para la base de datos. Esto Una lo voy pregunta antes de a... eso. Sí, decime. ¿Puede ser que el Workbench te pasa ese string sería con todo para Hay, conectarse sería? hay herramientas que te la pueden dar. Hay una página que se llama connectionstrings.net, creo, o algo Pero así. no, el Workbench en sí, mira, yo por ejemplo te copio uno que acá tengo en el Workbench y lo pego, mira. En el chat, Y ¿me lo me pegas? copia eso, sí, lo mandé al chat. Dame un segundo. Sí, eso está bien. Esta es otra opción. Así con el... para que lo voy a copiar para que todo el mundo lo vea. Dame un segundo. En el Workbench aparece como haces clic derecho en la base de datos y te dice copy JDBC connection string to, to clipboard. Genial. Eso por ahí, si uno no sabe cómo armarlo, está buenísimo. El que él me pasó se lo genera así, digamos.
JDBC MySQL // el host / el puerto, signo de pregunta, el usuario y la conexión. Acá el problema que tiene es que uno no está diciéndole a qué base de datos, lo único. ¿Sí? Tendrías que tener acá, por ejemplo, Java Market. Sería lo que te estaría faltando acá. A lo mejor porque no tenés seleccionada la base de datos. Puede ser por eso. ¿Sí? Y a lo mejor a veces te lo genere. Pero más allá de eso, lo que va después del signo de pregunta son los parámetros. El getConnection tiene varias formas. ¿Sí? Tiene una forma que es solo el string, otra que le pasamos un objeto de properties, y otra donde le pasamos el usuario y la contraseña. ¿Sí? Son dos sobrecargas. Yo estoy usando la que tiene la sobrecarga donde le paso el usuario y la contraseña por separado. Se la pueden pasar así, no hay problema. La única precaución es si el nombre del usuario tiene algún carácter extraño o algo por el estilo, hay que escaparlo. O el nombre de la base de datos tiene algún carácter extraño, bueno, acá también lo van a tener que escapar, eso no cambia nada. Bien. Pero lo pueden sacar desde el Workbench si no saben cómo armarlo. Este es el usuario. Yo en mi caso, yo había usado el usuario que les pasé en el instructivo. Le he dado permiso sobre esta base de datos. Bien. Bueno. Acá creé la conexión. En el caso del stack trace, Una pregunta. sí. ¿El catch para qué era? Es para que si hay un error, si algo falla acá, como por ejemplo no poder conectarse, viene y se ejecuta el catch. Ah, ok, gracias. Bien. Y acá voy a crear linked list de prods igual new. Le pueden dejar así, está perfecto, o si quieren ser más específicos, pueden ponérselo el product adentro, como ustedes prefieran. Bien, y acá vamos a hacer return prods. Bien, acá yo abrí la conexión en la base de datos. Después de abrir la conexión, yo necesito ahora una sentencia SQL para poder ejecutarla. Entonces, yo las voy a ir creando acá. Perdón. Voy a... bueno, no, las voy a crear acá. Statement. No. Bueno, fíjense que yo sigo importando objetos de java.sql. Bueno, si se vuelve una molestia, ustedes pueden hacer esto. No es como en otros lenguajes donde el import realmente lo carga en memoria, sino que acá es una referencia a los nombres. Así que pueden poner el asterisco sin que eso sea un impacto de performance. Con punto create statement y stmt.execute query. Y acá le ponemos la sentencia SQL, que en este caso para listar todo es select asterisco from product. ¿Sí? Y esto, el execute query les devuelve un result set, un conjunto de resultados. Entonces, result set rs igual. Y ya tenemos nuestro conjunto de resultados listos para iterar. ¿Hasta ahí me siguen? Yo tengo la duda para qué es la clase DBConnector. Por ahora no la estamos usando. Después la vamos a... Ok. Esta de acá es de donde yo me copié las cosas, de otro proyecto. Del que está subido en Git. Yo lo usé para copiármelo, no lo estamos usando. A ver, conector. Ok.
Ya de hecho la puedo cerrar. Bien, entonces si el result set está distinto de nulo, ¿cuándo queda nulo? Cuando esto falló. ¿Sí? Ahí queda nulo cuando esto no se pudo hacer. Si es distinto de null, entonces while rs.next. El result set, el objeto result set, básicamente es como un puntero hacia las filas que devolvió esta sentencia SQL después de ejecutarse. O sea, yo cuando ejecuto select asterisco from product, me devuelve estas 4 filas. ¿Sí? Las primeras 4 filas de acá. En un principio está como parado en -1. Como si estuviera parado en -1. No está en ninguna fila. Está en la nada misma. Cuando le ejecuto el primer next, se para en la primera fila. Hace todo lo que yo le pida. Acá puedo acceder a través del objeto RS, puedo acceder a todos estos datos. Cuando vuelve a ejecutarse el next, se mueve el puntero a la segunda fila y en RS puedo obtener toda la información de esta segunda fila. Entonces ahora en RS está la fila en donde estoy parado. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, product, vamos a ponerle igual new product. Product.set ID y ahora le tengo que dar la ID. Bueno, rs.getInt, quiero recuperar un entero, y yo acá le puedo pasar al getInt el número de la columna o el nombre de la columna. Si es el número de la columna, se refiere al número según lo ponga yo acá. Si puse un asterisco, es el orden de la tabla, pero si las puse los nombres de las columnas acá, es según el orden en el que los haya puesto acá. Yo siempre les recomiendo que cuando hagan esto, dentro de lo posible, usen el nombre de la columna y no la posición. ¿Por qué? Porque si usan un asterisco y alguien les cambia les agrega una columna en el medio, les cambia el orden, se les rompe todo. Y si alguien no tenían el asterisco, pero tenían los campos listados y alguien agrega uno en el medio o algo, se les puede romper todo esto acá. Entonces, si dejan el nombre, no importa que alguien cambie acá el orden de las cosas, va a seguir funcionando su código. No hay que ir a fijarse que el orden se respete o no se respete. Digamos, es un poco más robusto usar el nombre de la columna. Bien. Ahora, lo mismo tengo que hacer con los demás datos. Prod.setName, rs.getString, y acá le pongo name. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo con la descripción. Description, y acá set description. Bien, y tengo lo del set price, y acá set stock, y set Profe, price. disculpe, ¿Sí? ¿no teníamos que utilizar el prepare statement? En el En vez de caso, create- de tener algún parámetro, sí. En el search, de hecho, vamos a usar una prepare statement. Acá vamos a usar solamente la create statement porque no necesitamos ningún parámetro. La prepare statement es cuando ok. hay parámetros. No hay problema, después lo Si vemos. si lo utilizás en todos lados, ¿no pasa nada? ¿O cómo es? No, es un poco. Depende un poco de la situación, porque es ligeramente más lento el prepare statement, porque tiene que analizar esta sentencia y prepararla, es decir, fijarse si hay algún carácter peligroso, si hay algún parámetro o algo, ver si no hay que escaparlo, etc. Es ínfimo. Entonces, si no es algo que estás ejecutando todo el tiempo, no hace diferencia. No te cambia nada, no deja de funcionar y funcionalmente es exactamente igual. Pero si es algo que vas a ejecutar cientos de veces y vas a notar una pequeña diferencia en el tiempo de respuesta porque tiene ese extra de procesamiento. Bien, pro.set shipping included, y acá sería rs.getBoolean shipping included. Fíjense lo que les decía antes, a pesar de que acá está inint,
nosotros la vamos a trabajar como boolean. El conector solo se encarga de mapearlo como corresponde. Bien. Ahora, lo... Ya tengo mi objeto mapeado. ¿Qué hice acá? Hice el select, lo ejecuté, me trajo toda la tablita esta, básicamente me trajo esta tablita, y ahora lo que estoy haciendo es recorrerlo y mapear de la fila a un objeto de mi dominio, a un objeto de negocio de mis entidades, que tiene sentido dentro del dominio de mi sistema. ¿Sí? Tiene el valor de una entidad. Y ahora lo que voy a hacer es prods.add prod. ¿Sí? Agrego el producto a la lista que estoy devolviendo después. ¿Ok? ¿Hasta ahí me siguieron? Es sencillo. Creo la conexión, creo la sentencia, la ejecuto, la recorro, convierto objetos. En este caso, como son muchos, los devuelvo como una lista y lo devuelvo. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Bien, Sí, profe. perfecto. ¿Qué me falta acá? Cerrar el result. Cerrar todo. La exactamente. Cerrar conexión. conexión, result y bueno, Cerrar, el statement. básicamente cerrar la conexión, que en Java y en JDC 4.0 y para una sentencia de lectura significa cerrar el result set. Entonces en este caso if, rs distinto de null rs.close. Bien, y acá vamos a tener el primer tema, 1. Fíjense esto. No la encuentra rs. ¿Por qué? Porque yo la definía dentro del try. Entonces no la detecta. Me conviene definirla afuera. Pueden ponerlo igual a null o no, porque inicialmente se inicializa en null, pero digamos, por prolijidad pueden poner eso. Y acá, fíjense que me dice que necesito un try catch. Y ahí está. Bueno, entonces cierro el result set. Después de cerrar el result set, tengo en este caso, como hay un statement, distinto de null. Y otra vez el mismo problema que tenía antes. O sea, no tengo la variable statement dentro de mi alcance. Entonces, la voy a subir a nivel del método. ¿Por qué? Porque si la defino dentro del try, solo existe dentro del try, no existe en el final. ¿Y qué pasa si cerras la conexión dentro del try catch? ¿Y qué pasa? Si yo la cierro acá, ¿qué Después pasa si del, falló a la del mitad? return, por ejemplo. Perdón, no escuché. Vamos veamos acá. Para que acomodo esto y te muestro. Son dos situaciones. Primero, suponete que acá hago rs.close. ¿Sí? Primero que nada, yo tengo el return acá. En realidad este código no va a ejecutarse nunca primero. Claro, no, Si sí, yo lo arriba del pongo return. así, arriba del return, ¿qué pasa si acá, a la mitad de esto, yo me equivoqué el nombre de la columna, falló y se fue al catch? No sé qué pasa. Queda abierto el result set. Queda abierto el result set, la statement y la conexión. Claro. O sea, el cierre, la liberación de recursos externos al código, tiene que, si son recursos que vos manejás adentro de tu aplicación, lo tenés que hacer adentro de un try, y el cierre de esos recursos tiene que ser en el finally. Es la única forma que vos te asegures que tanto si funcionó como si algo falló,
el recurso se libere. Si no, pueden ocasionar memory leaks. Por ejemplo, yo me equivoqué, pongo stock. Sí, me equivoco. Me va a fallar acá todas las veces. Y no solo no va a funcionar esa pequeña parte de la aplicación. Eso va a generar memory leaks. Entonces mi aplicación va a consumir cada vez más y más y más y más memoria. Y va a llegar un momento donde no puedo, o sea, se me va a caer el servidor. Entonces no es solo que va a fallar acá, me va a ocasionar que ande lento y además puede ocasionar que se me caiga el servidor por falta de memoria. En cambio, si yo lo cierro acá en el finally, por más que tenga este error acá, y esta parte de la aplicación no funciona, el resto de la aplicación sí va a funcionar. Entonces, y no se me va a caer el sitio entero, digamos, a lo largo del tiempo. Perfecto. No, yo porque cuando hice el ejercicio lo cerré Lo cerraste acá. adentro del try catch. Está Claro. bien, el problema es si falla. Por lo que sea, incluso puede ser que no sea por tu código. Mientras estaba haciendo esto, se te cortó la conexión de red con el servidor de base de datos. No puedo seguir haciendo el próximo next, porque esto trabaja conectado. No puedo hacer el próximo next, se quedó sin los datos y te falló. Sin que sea culpa tuya, Claro. sin que sea un error tuyo. Y va a quedar con esa conexión abierta. En memoria, digamos, los datos en memoria, por más que la conexión físicamente está cerrada porque se cayó la conexión de red, el uso de memoria dentro de la aplicación va a quedar abierto. ¿Hasta cuándo? Hasta que no exista más este objeto. Que si vos lo Claro. reusás, digamos, va a ser un rato largo. Perfecto. Null, Profe, sí. ¿cambian algo poner toda esa parte de lo que está después del finally? Ponerlo sí o sí. O sea, ¿no se puede poner afuera el try catch, todo eso? Podés ponerlo acá, acá y después, después sin finally, digamos. ¿Cuál es Claro, el tema? Fíjate que yo, ¿qué hago acá? Hago el return, devolver la lista. hago la lista acá, el return. ¿Cómo puede ser que si esto tiene un return, después se ejecuta el finally? Si no, yo debería hacer algo como esto, para ponerlo todo afuera. Y obviamente definir la lista de productos acá. Pero más allá de eso, el finally me asegura que aún teniendo un return en medio de mi código o un return en medio del catch, se va a ejecutar igual. O sea, cuando lee el return, se pausa el return. Va y ejecuta el finally. Porque esto está definido dentro de un try catch. Entonces, este return está definido adentro, se pausa. Ejecuta el finally y después vuelve al return y lo ejecuta. Lo mismo si es el del catch. Pausa el return, va a ejecutar el finally y vuelve al return. En cambio, si vos lo pones acá, te tenés que asegurar que tú no haya ningún return en el medio. Eso es todo. O sea, tampoco es tan terrible. Pero eso es lo bueno que tiene el finally. El finally es que una vez que vos entraste al try, el finally está asegurado. No hay error que pueda impedir que se ejecute. Incluso si vos volvés a tener otro error dentro del catch que manejaste, el finally se vuelve a ejecutar. Aún si tengas returns, lo que sea. Entonces, esa es la buena práctica y la ventaja del finally, que se va a ejecutar si una vez que vos entraste el try, o sea, entró la ejecución acá, listo. El finally se va a ejecutar seguro. Eso te puedes quedar tranquilo. Bien. Buenísimo. Yo por mucho tiempo hice como vos decías, hasta que descubrí esto que te estoy diciendo ahora. No, y los sistemas no se veían muy afectados en nada, pero la verdad que es una ventaja del finally que se ejecute sí o sí, aunque tengas returns. De hecho, si en algún momento ejecutan paso a paso y están ejecutando acá, van a ver que salta, ejecuta el finally y vuelve a la línea esta del return y hace el return. Bien, vamos a ver si me funciona, si cometí algún error de sintaxis o algo. Listo. Está tardando. Ahí está. Bien. Hizo el select, generó la lista, la devolvió y en el menú yo estoy mostrando solo el nombre. ¿Sí? Exit. Perfecto. Bien, ahora yo quiero mostrar todos los datos del producto.
y me muestra los productos. El package, el nombre de la clase y una referencia a la posición de memoria. ¿Qué puedo hacer acá? ¿O por qué es esto en realidad? Más que por qué. ¿Qué está mostrando acá? Acá está mostrando el Porque método. falta definir el Puntito. toString. Entonces, como yo no lo definí en la propia clase y no le digo qué mostrar en el toString, me muestra el toString de object. A ver, este método solo tiene sentido cuando van a mostrar algo y lo van a convertir en string. Si no, no hace falta que lo creen. Como es una consola, nos conviene. Pero sinceramente, solo úsenlo cuando lo necesiten el toString. No traten de resolver cosas con el toString a propósito. ¿Sí? Y cuando hacemos escritorio, cuando hacemos web, mapeamos los datos de la entidad a controles de la interfaz. Entonces tampoco nos sirve demasiado. Acá en el botón derecho, source, generate toString. Le dicen qué tiene que incluir el toString. Y le dan, incluso pueden cosas como esquipear los números, etc. Acá tengo entonces mi método toString. Probamos ahora. Listo. Y ahí tengo ID, name, description, price, stock, shipping included. ¿Sí? Tengo todos mis datos en cada uno. Bien. Eso es porque yo muestro los datos de esto. Todo esto equivale a hacer esto, básicamente. O sea, yo puedo directamente mostrar la lista. La linked list, el toString de la linked list hace itera sobre los elementos y muestra los elementos que tiene adentro. Lo ejecuto. Lo único que tiene inconveniente es que me los pone uno al lado del otro separados por una coma. ¿Sí? Me pone product y los datos. Yo tengo dos opciones ahora. Puedo ir a modificar el toString de linked list o crear mis propias linked list, o puedo poner simplemente acá product y meterle /n acá para que haga un enter. Y tengo la lista de productos así. No tienen que preocuparse mucho por la estética ni nada. Acuérdense que la consola es algo que usamos provisoriamente, ¿no? Así que no se preocupen demasiado por eso. Bien. Y ahora nos queda entonces seguir. Vamos a hacer el search, que es el método que sigue. El método search, vamos a llamar a search. Obviamente que no lo tenemos, así que lo vamos a crear. Create void search. Y en el search vamos a llamar a la clase de B de vuelta y le vamos a pedir que haga el search. ¿Y qué le pasamos para buscar? Necesitamos pasarle el ID. ¿Sí? Podríamos hacer así, digamos, un integer.parseInt y acá hacemos scan. Next line. Sí, entonces lo leemos, se lo pasamos y todo. Acá me lo marca porque no tiene definido. Pero a ver, y acá tenemos que poner un sysout. Y acá le pongo input search ID. Y le vamos a sacar el ln, así me lo ingresa en la misma línea. Podría hacer una cosa así y le paso al search el ID que tiene que buscar. ¿Cuál es el problema de esto? Yo para el ID no hay mucho drama, pero ¿qué pasa si yo ahora, en vez de buscar por ID, busco por nombre? Y después puedo buscar por nombre y descripción. O por nombre o descripción.
O puedo buscar por precio, o por nombre y precio, o por precio y si tiene shipping incluido o no, y tengo todas combinaciones posibles. Tendría que crearme un search para el ID, un search para el name, un search para el description, un search para el price, y un search para cada combinación posible de esas cosas. Se va agregando cada vez más complejidad. Entonces, a mí no me conviene pasar los parámetros. ¿Por qué? Porque además de que tendría una enormidad de métodos acá, con todas las opciones posibles, paso también a acoplar fuertemente la clase de menú con la clase product de la DB. Termino teniendo muy interrelacionadas estas dos clases. Y cuando agregue un cambio en DBProduct, voy a tener que ir a menú y seguramente agregarlo y buscar las combinaciones y meter los if necesarios para que si tiene este parámetro y no tiene este otro, me llame el otro método. Entonces no solo voy a tener que conocer los parámetros, voy a tener que conocer todos los parámetros y todas las variables de product en menú, voy a tener que conocer toda la combinación posible de ellos, combinaciones posibles y también válidas, y todos los nombres de los métodos y en qué orden van esos parámetros en la clase product, de product. O sea, cada vez menú y producto están más acopladas y más atadas una a la otra, y es más difícil que las puedas separar. ¿Sí? Entonces, no es una buena idea. Lo ideal es que en vez de pasar un entero, yo, product, search, product, igual new product, y a search prd.setID, y acá le pase el ID y search prd. Y pase un objeto directamente a search. ¿Sí? Entonces puedo crear el método, puedo tweakearlo como yo quiera para que tenga que devolver lo que tenga que devolver. Product, por ejemplo. Vamos a ver un product. Vamos a poner un return null para que no tenga problema para compilar, pero lo definimos así. Y este producto que busco y me lo devuelve ahora con todos sus datos, lo puedo mostrar por consola. ¿Sí? Entonces, de esta forma, yo no tengo un acoplamiento, tengo que saber qué datos necesito para buscar o qué opciones hay. Eso lo manejo un poco en la interfaz, qué datos voy a usar para la búsqueda, qué filtros tengo, y en la base de datos. Y en todo caso, si no, mandar una excepción para que se entere el usuario que fue inválida su búsqueda por algún motivo. Bien. Ahora, yo para hacer esto tengo dos opciones. Una es, dentro de este mismo objeto, lo puedo modificar y agregarle todos los datos que yo necesite, o puedo ver un objeto nuevo. No hay una opción que sea necesariamente superior a la otra, ¿sí? No es que, si hago esto es mejor o es peor. Lo que puede suceder es que yo no encuentre el objeto y si yo devuelvo un objeto nuevo, es más fácil que yo conserve los datos de la búsqueda viejos y, y obtenga una respuesta coherente, o sea, nula o con datos vacíos, una lista vacía o un objeto nulo, digamos, dentro de mi búsqueda, sobre todo si en vez de hacer un search hago un find que me pudieran devolver varios. Entonces, yo personalmente creo que tiene ventajas crear un objeto. ¿Sí?
y devolver el nuevo objeto y no tocar el objeto viejo. En este caso, no creo que sea bueno tocar el objeto viejo porque estoy haciendo una búsqueda. Yo quiero saber si lo encontré o no y a lo mejor tenga que acceder a los datos de la búsqueda para después devolvérselo. Distinto sería yo estoy insertando el objeto y funcionó. Bueno, entonces como todo salió bien, le agrego la ID, que eso lo vamos a hacer después. Ya es distinto porque ahí estoy en una situación de que me pidió que hiciera algo, salió bien, entonces completo la información que no existía antes. No es que estoy buscando la información ahora. Bueno, creo objeto product y ahora básicamente, bueno, me voy a llevar esto en primer lugar. Y después de llevarme todo eso, me voy a llevar, que lo voy a tener que modificar un poco, pero bueno, solo con esto me alcanza. Por ahora. Bien. Acá le vamos a agregar el try catch. Profe, una pregunta. Sí. ¿No hay forma de que, o sea, por ahí no sería mejor que uno pase por parámetro la conexión y el statement? No, el statement no, el RS, para que Mm, uno no tenga que copiar y pegar todo eso. el result set, ¿de dónde lo quisieras? Vos quisieras devolverle el result set a menú. Claro, en el menú, o sea, vos cada vez que cada vez que vos llamás alguno de los dos métodos, Sí, lo devuelve. pasás como por parámetro. Bien. Vos que decís que yo cree el result set acá y se lo pase Claro. a esto. El tema es que después, para leerlo y devolverlo, yo, Se complica. yo tendría que saber acá las columnas. Y estoy Claro. atando las capas. O sea, vuelvo al mismo problema. No es que no se pueda o no es que sea algo que va a funcionar mal, pero me quedo con que mi interfaz sabe demasiado de mi base de datos. Y el día que yo quiera mantener o modificar algo, son muchos lugares y muchas llamadas donde yo tengo que ir a andar tocando toda esa información. Y, por ejemplo, cuando vos hagas web, va a ser algo parecido a esto. Vos vas a devolver la lista. No vas a saber qué campos tiene. Entonces ni siquiera te vas a preocupar en tu parte lógica, salvo el formulario específico que muestra los datos, o la tabla donde se muestran los datos. No vas a saber qué columnas tiene, o qué atributos tiene, o cómo se llaman. Solamente lo sabes en la base de datos y en el formulario que lo muestra o que carga sus datos. Entonces son muchas capas intermedias que se desentienden completamente de la estructura del objeto. Entonces la puedes cambiar y vos cambiás, agregaste un dato nuevo en product y bueno, solo tenés que ir a la interfaz del formulario donde agrega ese dato. Suponete que ahora fuera, en vez del product, estamos hablando de una persona, ahora, quiero saber, ya tengo todos los datos, ahora quiero saber la dirección. Bueno, voy y agrego address y lo agrego en la base de datos y no tengo no tengo que tocar toda la lógica intermedia. Esa es la ventaja que me da. No es que no se pueda, me da la ventaja de no tener que reusar. Después lo que sí vamos a hacer es separar la parte de la conexión. ¿Sí? Vamos a separarla y la vamos a dejar en primera instancia en un método aparte. Y el siguiente paso va a ser reusar o sea, usar una clase que maneje todo lo que es conexiones a la base de datos. Y nosotros nos vamos a desentender. En todas las clases de data no vamos a no vamos a tener que crear ni cerrar las conexiones. Eso se va a encargar una clase aparte. Pero bueno, son dos pasos que seguimos después con eso. Bueno, Ok, acá gracias. me conecté y ahora voy a hacer una prepare statement. Entonces, acá cambié, fíjense que le agregué prepare al objeto, a la clase, era statement y ahora le creé prepare statement. Entonces, stmt igual con punto prepare statement. Y acá le pongo la sentencia. En este caso, select asterisco from product where id igual signo de pregunta. Ahora vamos a volver brevemente sobre eso. Sí, stmt.setInt
el primer parámetro, que es nuestro signo de pregunta, ponerle el valor search prod.get ahí. Bien. Así, y acá es donde se usan las prepare statements, porque hay un parámetro y un dato que ingresa, que es ingresado por el usuario, un dato que no conocemos en nuestro código, sino que viene dado por el funcionamiento de la aplicación en tiempo de ejecución. Se lo asignamos, lo definimos dónde va en la sentencia, dónde iría dentro de nuestra sentencia SQL, como es nuestra sentencia SQL, lo reemplazamos por un signo de pregunta. Y después vamos por orden. El signo de pregunta 1, ponle tal valor. Si hubiera más, el signo de pregunta 2, ponle tal valor. El signo de pregunta 3, ponle tal valor. El signo de pregunta 4, ponle tal valor. Y así sucesivamente. Lo que tienen que evitar, bajo todas circunstancias, es hacer algo como esto. Una cosa así, por ejemplo. Lo tienen que evitar bajo todas circunstancias. No concatenen por nada del mundo valores que ingresa el usuario. ¿Sí? Porque, Profe, sí, ni siquiera números. ni siquiera números. Porque es posible que alguien aproveche esto para tratar de que el sistema de ustedes falle y brinde información. ¿Sí? ¿Por qué digo que ni siquiera números? Si bien vos por ahí hiciste el integer.parseInt y demás, y deberías haberlo sanitizado ya de esa forma, y si no era un entero, te tira un error. Hay situaciones donde se puede hacer fallar al motor, igualmente, como por ejemplo poner un número demasiado grande para el tipo de dato, ¿sí? Poner un número decimal donde no era decimal, sino hiciste un integer, parseInt, y cosas como esa, para que falle tu sentencia SQL. Que eso sumado con algunos otros errores, como por ejemplo no tener bien configurado el Tomcat o el Apache, muestran mensajes de error. Muestran nombres de las tablas, nombres de los campos, o sea, le da información a los atacantes. Y cuando es un string es mucho más complicado. Si esto fuera, por ejemplo, el nombre de un usuario, imagínense, bueno, volvemos sobre eso después, les doy un ejemplo, pero imagínense que cuando están poniendo la password, alguien podría, en vez de poner una password, ponerle o sea, cerrar el apóstrofe de la password y ponerle un drop table users y borrar la tabla de usuario. Esto no lo deberían hacer nunca. Nunca concatenen un valor que sea un input. Háganlo de esta forma. Y setenle el parámetro. Y mucho menos si es un dato que ingresó el usuario. ¿Sí? Muchísimo menos. O sea, el conector, si ustedes lo hacen de esta forma, el conector de la base de datos trae incluida la información a través de qué tipo de dato es acá y de cómo funciona el motor, de cómo corregir cualquier cosa. Si hay una apóstrofe y eso puede romper algo, lo escapa con un barra apóstrofe. Si hay una barra invertida, le pone otra adelante para que sean dos barras invertidas y se tome como el carácter barra invertida y no como un comando. Lo mismo con los comentarios como el cardinal o la barra doble o la barra asterisco, que en MySQL es un hint que le puede modificar el comportamiento a la consulta. Eso junto con cosas como, por ejemplo, si es un string y están poniendo el apellido de alguien y se llama O'Connell o D'Artagnan y de apellido y el apóstrofe les cierra el apóstrofe que abrieron ustedes y les rompe toda la consulta, ya está manejado en el conector, en el Java Connector. Y si hubiera uno nuevo que se descubre, van a sacar un conector nuevo, lo van a sanitizar. Ustedes simplemente reemplazan el conector y sigue funcionando toda su aplicación bien. No tienen que ir a modificar el código para hacer que funcione todo como corresponde. Bueno, más allá de eso, ahora después volvemos si nos alcanza el tiempo, algún ejemplo de por ejemplo, cómo poder romper el concatenar para hacer que le hackeen el sitio. Bien, una vez que le seté el parámetro,
stmt.execute query. Como ya teníamos el texto puesto, esto me devuelve un result set. ¿Sí? Voy a copiar el finally, tal y como, exactamente como lo tenemos acá. Bien. Y ahora que yo ejecuté la query, tengo mi result set. Y ahora lo que voy a hacer es if rs distinto de null and rs.next. Solo voy a usar un if y no un while porque es un search. Y yo sé que me tiene que devolver un solo elemento. Si fuera un find que me puede devolver muchos elementos, bueno, la misma lógica que acá. Un if y un while. Bien. Y una vez que estoy acá, hago pero igual, pero igual punto set, mejor, set id, rs. Voy a hacer, vamos a hacer así. Vamos a traernos todo este mapeo, que ya lo tenemos hecho acá. Lo voy a traer a esta parte del código. Bien. Y acá puedo hacer un return prod y no voy a tener ningún problema. Bien. Y también lo podría hacer el return acá dentro del try. Pero fíjense que ahora me dice que este método debe devolver un resultado de tipo producto. ¿Por qué al moverlo acá me empezó a dar ese error? Porque hay caminos de código donde no se devuelve nada. O sea, hay algún camino posible donde no se está haciendo ningún return. Es de hecho acá, si este if es falso por algún motivo. Else, yo tendría que hacer una cosa así como return. Fíjense. Guardo. Me está faltando acá. Return. Bien. Y ahí desaparece la condición. ¿Sí? Yo puedo hacer esto, en este caso devolverlo o devolver nulo, o yo puedo ser un poquito más amigable con la persona que va a mantener el sistema y, por ejemplo, retornarlo acá, dentro del try, pero al final del try, digamos. Y de esa forma soy un poquito más amigable con quienes lo vayan a mantener, es un poco más legible y no se tiene que preguntar por qué hay un else return null dentro del código. Bueno, vamos a ver si funciona. Vamos a hacer un list. Tenemos todo, sigue funcionando. Vamos a hacer search. Y el search ID vamos a ponerle el 7, por ejemplo. Y me devolvió el elemento 7. Entonces vamos a probarlo de vuelta. Search. Le voy a poner 9. Que no existe. ¿Está bien eso que me devolvió? No debería mostrármelo. Debería poner un mensajito no existe o algo así. Podría poner un mensajito ¿No? no existe, o como mínimo, supone que yo no estoy, en este momento no estamos haciendo el manejo de errores o interfaz, pero no me debería devolver un objeto con los datos inicializados en sus valores por defecto. Me debería devolver null, como mínimo. No me está devolviendo null. ¿Por qué no me está devolviendo null y me está devolviendo un objeto con valores inicializados en nulo? No lo encontró en la base. Sabemos que no devolvió. O sea, básicamente no entró por acá. ¿Dónde está devolviendo? ¿Dónde está ese objeto vacío? Ese objeto, digamos, sin datos verdaderos. ¿Dónde lo crea? El objeto no lo tenés que crear dentro del if, sería. Claro, exactamente. Excelente respuesta. Yo tengo acá, estoy definiendo la variable, ¿por qué? Porque la voy a usar, digamos, en distintas partes. Pero
la voy a usar en el if, fuera del if, etc. Yo la debería definir a la variable, la podría definir más adentro, incluso podría definirla en mi try, a la variable, pero la creación del objeto, ¿sí? La creación del objeto la tengo que hacer acá. Bueno, acá justamente me está chillando porque no la había inicializado nunca. Pero esto yo lo tengo que hacer acá, solamente si la encuentra. Entonces, fijémonos ahora si nos da bien el resultado. List, a ver que siga funcionando. Sigue funcionando. Search. Vamos a ponerle un número que sí existe. Sigue funcionando. Y vamos a ponerle ahora un número que no existe. Y devolvió null. Por lo menos tenemos un resultado coherente. No encontró nada. ¿Sí? Después, en el lado de la interfaz, yo podría agarrar y decir, no, si devolvió nada, decir objeto o responde 404 not found. ¿Sí? Yo puedo, si quiero, hacer eso acá. En vez de mostrar eso tranquilamente. Podría agarrar y hacer algo así. Product new complete PR igual esto. Y entonces if complete PRD igual a null, muestra lo que va a hacer de null, y si no, else le pongo este dato. Y acá ponemos 404 no. Search, vamos a probar el 7 y algo me está fallando. Ah, perdón, yo me equivoqué. Acá tendría que haber puesto complete PRD. Ahora sí. Search 7, vemos que sigue funcionando. Sigue funcionando y ahora search 9 for phone not found. Perfecto. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? ¿Dudas hasta acá? No todo claro. Bien. Vamos acá a un ejemplo. Este es otro proyecto, pero va a servir para ilustrar lo que yo quiero mostrarles. Este es el select que trae los datos de un usuario en un login. ¿Sí? Es el método getByUser que se usa en el login. Trae todos los datos de un mail y una contraseña. ¿Sí? Ahora, imaginemos que yo, en vez de tener esto así, con los signos de pregunta y asignarle el valor acá abajo, imaginemos que yo hago algo como esto. En vez de esto, pongo acá, vamos a poner string where igual, string where igual, y acá pongo, cierro la comilla, pongo apóstrofe, ahí cierro la comilla, concateno, y allá le pongo la comilla que cierra al texto, y acá pongo per.getPassword. ¿Sí? Ustedes dicen, bueno, es inofensivo, simplemente estoy armando un string de un where con la contraseña concatenada en vez de hacer este lío donde pongo el signito de pregunta, le tengo que asignar cuál es la posición, tengo que fijarme la posición en la que está y ponerle el parámetro correcto. En vez de tomarme todo ese trabajo, hago esto y es más simple.
Lo que sucede, si pasa eso, imagínense que alguien maliciosamente me pone la password, hace apóstrofe, para cerrar el apóstrofe que yo abrí, or apóstrofe, apóstrofe, igual apóstrofe. ¿Sí? Fíjense lo que queda de mi string. Yo, a ver, vamos a quedar así. String where 2. Vamos a ponerle acá este texto. ¿Sí? Lo voy a copiar y lo pego acá, entre los apóstrofes. Y fíjense lo que queda. Where email igual a tanto, and password vacío o vacío igual vacío. Esto va a hacer que una persona que no sepa la contraseña se pueda loguear con el mail de la persona que está acá. O peor, puede que incluso si depende cómo esté armado y en qué orden esté estos dos parámetros, incluso también podría hacer que yo me pueda loguear como la primera persona de la base de datos sin saber su email. Incluso también se pueden armar cosas como esto, limit 1. Y en el mail también ponerle algo parecido a esto. Entonces me trae toda la lista de personas, limit 1, y eso hace que me traiga la primera persona. O incluirle una condición como admin igual true, si yo más o menos puedo ir probando distintas combinaciones o algo por el estilo. Entonces termino logueado como otra persona o termino logueado como un admin dentro de una aplicación sin saber la contraseña. ¿Sí? Esto se llama SQL Injection. ¿Sí? Y es algo que tiene más de 20 años esta vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque la gente, en vez de tomarse el trabajo de pasar los parámetros, concatena los inputs de los usuarios. Con un string es sumamente fácil lograr una escalada de permisos, pero incluso con valores numéricos o booleanos se puede ocasionar que el sistema falle si no está bien manejado los errores con el try catch, y puede terminar causando algunos problemas, ¿sí? Incluso algo que no es tan obvio, lo puede hacer. Entonces siempre lo mejor es cuando hay una entrada del usuario, pasarla con parámetros, que el conector se encargue de sanitizarlo. Hay lenguajes, o sea, hoy todo lenguaje medianamente serio, ni siquiera un lenguaje súper robusto, con mucha dureza, cualquier lenguaje más o menos usado tiene mecanismos para esto, y los conectores de las bases de datos medianamente conocidos también. Hay lenguajes que hasta hace poco, relativamente poco, no lo voy a nombrar, empieza con PH y termina con P, pero no voy a nombrar todo el nombre, pero no tenían dentro de la librería base esta sanitización, y los usuarios lo tenían que hacer a mano. ¿Sí? O sea, los programadores tenían que hacerlo a mano. Imagínense que si usaba una base, porque había productos que andaban con MySQL una forma, con Postgre otra cosa, con SQL Server otra cosa. Cuando salió una vulnerabilidad nueva, ir a agregarlo a todas las opciones. Agregar esa sanitización en todas las partes del código de la aplicación donde se usaba. Era un trabajo enorme. Entonces, esas son cuestiones que hacen a la calidad del software y que son muy importantes porque vulneran mucho su sitio. Imagínense una cosa como que yo pueda loguearme como quien yo quiera. Una pregunta. Sí. ¿Cómo haría la persona que quiere hacer todo esto para acceder al código? Mira, si vos configurás mal, por ejemplo, el Tomcat, puede ser que salga el código de la clase donde falla, puede salir por la pantalla de error del 404 o del 500. Puede ser que salga. Entonces, puedes obtener parte del código de tu aplicación de esa forma. El stack trace. Pero la persona obtiene el código, pero después no puede ¿Modificarlo? modificarlo. No, modificarlo de esa forma por ese tipo de cosas, no.
Podrías, pero podrías sí modificar los datos. Podrías, por ejemplo, hacer un insert, un update, un drop de una tabla y romperlo. O sea, no vas no te va a modificar tu código, te puede modificar tus datos. ¿Sí? Claro. Indirectamente. Después hay situaciones donde sí, algunos lenguajes eso también te pueden modificar el código porque lo estás levantando un script que está guardado en una tabla. Ya es una serie de malas prácticas, una arriba de la otra, que te llevan a eso. Ya no es solamente no ponerlo, digamos, acá. Ya si llegas a una situación donde se puede modificar el código, es realmente una acumulación de pésimas prácticas en todo tu sistema para que vos puedas realmente modificar el código por SQL injection. ¿Sí? Se refiere a algunos lenguajes específicos de scripting. Java no, por ejemplo, que es compilado, no te serviría. Tenés un lenguaje de script donde saque su código dentro de una, o parte de algún lugar que se ejecuta, esté tomándolo de algún atributo en la base de datos, una función guardada en la base de datos, la levanta y la ejecuta. O sea, todo eso tiene que pasar para que puedas cambiar el código a través de SQL injection. Pero sí puedes vulnerar qué hace tu código, puedes vulnerar cómo se llaman las tablas, puedes exponer datos directamente de tus tablas y también sabiendo a veces, teniendo el código, o por ahí puedes obtener información que te permita descubrir otra vulnerabilidad dentro de tu sistema. Es bueno que vemos más en la universidad todo seguridad de código, porque no damos absolutamente nada de eso. No. Ahora, bueno, ahora sigo con ese tema, pero ¿alguien hasta ahora alguna duda? ¿Esto se entendió o no se entendió? Sí, profe, ¿se entiende? Perfecto. Esto lo vamos a dejar como estaba. Bien, entonces voy a detener la grabación.